Perfecto. Bueno, compañeros, pues tenemos, ¿Arrancamos? tenemos 12 personas viendo. Yo creo que podemos 12. iniciar. Estoy tratando de compartirlo Sí, por mi Instagram, pero no he podido. ok. Ahí les recordamos a los que se van uniendo que este envío será transmitido por YouTube, será transmitido Por, por TikTok. por TikTok y por Facebook, ¿no? Sí. Sí. Bueno, listo. Pues yo creo que vamos dando inicio. No sé si Alejo ya se pudo unir. No, Voy a todavía no. sumar a Alejo y ahorita subimos a Megan por la Eso. Sí, restricción de perfecto. 4 personas al tiempo. Perfecto. Ahí está Alejo. Alejito, buenas noches. Buenas Chicos, noches buenas a todos los noches, que se ¿cómo van van? uniendo. Bien, bien. Dale, pues si quieres inicia Entonces, Maggie. bueno, los invitamos y les estamos dando las gracias para, por asistir a este en vivo. Hoy tenemos como tema cuál es la propuesta libertaria para Colombia. Tenemos cuatro grandes panelistas. Santiago Herrera, que es ingeniero industrial especializado en finanzas de la Universidad de los Andes, empresario de CEO de plásticos, eh, Monclan, cofundador de la Cámara Ambiental del Plástico, activista y defensor de la libre empresa y las libertades individuales y miembro del Movimiento Libertario de Colombia. Tenemos a Andrés Carrillo, que es economista, docente, auditor, líder en las localidades de Puente Aranda y Ciudad Bolívar, ex candidato de edil por la alcaldía, por la localidad de Puente Aranda, perdón, y fundador de la Gaceta Economía Colombia. Tenemos a Alejandro Barbosa, que es ingeniero industrial, analista de riesgos de mercado y miembro del comité facilitador del Movimiento Libertario de Colombia. Y nuestra última panelista de hoy es María Eugenia Gómez Arias. Es politóloga en doble programa con Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte de Barranquilla, asistente del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, Montería, Chapter Leader de Ladies of Liberty Alliance, coordinadora local de Students for Liberty, asistente del área de política de la revista AMA, hey, miembro del comité del Movimiento Libertario de Colombia, perdón. Bueno, entonces adelante muchachos, vamos a tener un gran live esta noche. Listo. Bueno, perfecto. Entonces voy a subir a Megan. Eh, mientras iniciamos, Andrés, recuérdanos cuál es el primer tema para que lo Listo. empecemos a Entonces, pues, desarrollar. pues yo creería que comencemos acá con la casa, con Nico, perdón, con Santi. La idea es, pues, tu presentación como qué has hecho acá por el tema libertario. Y básicamente es como, ¿cuál es tu principal idea? ¿Qué crees de dónde viene el libertarismo? Y qué puedes, pues, básicamente, qué se ha aportado en esta materia. Bueno, yo creo que como muchos, bueno, un saludo a todos. Quiero también mandarle un saludo especial a Nicolás Cruz, que está detrás de toda esta producción y todo este ensayo que estamos haciendo hoy. Es el hombre detrás de la orquesta, o sea que un saludo, Nico. Bueno, de lo que decía Andrés, pues hombre, yo creo que como muchos de nosotros venimos de una fuente penosa. Yo vengo del uribismo y creo que pues ninguno de nosotros nació libertario, ¿no? Entonces, un día que caí en cuenta que esas fuerzas estatistas que yo venía apoyando estaban
haciéndole más daño al país que lo que pensaba yo que estaban echando para adelante el país. Y por allá me encontré una vez un discurso de Milei que la verdad me cayó mal, me pareció prepotente, me pareció completamente sí, algo arrogante, pero le di una oportunidad y la verdad fue que fui entendiendo y dándome cuenta de lo engañado que venimos siendo desde mi perspectiva, que es la perspectiva empresarial. Empecé a darme cuenta y a listar todos estos golpes y todos esos ataques que recibimos no solamente los ciudadanos sino los empresarios por parte del Estado y el trato que nos dan, y me di cuenta que por fin había que despertar, pero no solamente había que despertar, sino que había que empezar a despertar a muchos. Y mi tarea desde hace 2 años que hago parte del movimiento ha sido tratar de llevar las ideas de la libertad, y también me he enfocado en una tarea bastante compleja, que es llevar las ideas de la libertad a las empresas. Contrario a lo que muchos pueden creer, las empresas resultan ser manejadas por personas o fundadas por personas bastante adoctrinadas en la necesidad de pedir subsidios y levantarle la mano al Estado para ayudarlos. Entonces, por eso me uní a esto, y hombre, creo que hoy el libertarismo es algo que corre por mis venas. Como tenemos poco tiempo, pues si quiere que siga otra persona y vamos desarrollando los puntos que tenemos ahí para no tomarme todo el tiempo. Listo, dale, si quieres, Alejo sigue mientras que se conecta Megan. Megan. Bueno, gracias. Realmente yo también pues vengo como de todo lo que nos infunden en las escuelas. Entonces en las escuelas como que te venden como que ser de derecha es malo y demás, entonces como que y como que también a lo que está de moda. Entonces digamos que yo apoyaba mucho a la candidatura de Mocus, después me inclino un poco más, después pasa el tiempo, me inclino por Sergio Fajardo, y realmente uno se empieza a preguntar cuando joven, pero bueno, ¿por qué el dólar sigue subiendo? ¿Por qué nos meten más reformas tributarias? Esas son las preguntas que yo me empiezo a hacer de joven, y entonces de tanta preguntadera, pues es que llegó acá al libertarismo, porque cada nada tenemos reforma tributaria, porque sin importar el dirigente que tengamos, al final nuestra moneda se evalúa, y porque cada día somos más pobres. Entonces es por eso que también llego acá. Pues realmente yo me he manejado yo me he movido en el mundo de las finanzas, toda mi experiencia casi que es en el sector bancario. Trabajé para Citibank, trabajé para Vivienda y ahorita estoy en Banco Bogotá, pero pues, mi propuesta es como liberalizar pues todos los sectores que tengamos. Digamos, hace poco estuve hablando de la tasa de usura. La tasa de usura se debe quitar en este país para que más microempresas puedan acceder pues a crédito con mejores tasas de interés. Entonces es eso, desde el ámbito desde donde tú estás, pues puedes hacer eso. Mi fuerte son las inversiones, la economía y las finanzas, y desde mi fuerte pues puedo abogar por ideas liberales, menos Estado, menos impuestos, reducir tanta burocracia que pues realmente al final la terminamos pagando. Y lo importante es que la discusión no puede ser petrismo y uribismo, no, la discusión tiene que ser más Estado, es Estado o individuo. Esa es la discusión. Si nos meten más impuestos, pues tendremos menos libertades. Entonces la verdadera discusión debe ser esa. ¿Tú qué quieres? Preguntarle a las personas, ¿tú qué quieres? ¿Quieres que te metan más impuestos todo el tiempo y que no tengas para gastar? ¿O quieres pues ser cada día más libre? Total. Listo, vale, gracias. Gracias, Alejo. Vamos con Megan. Es que Megan tiene como problemas de conexión. Bueno, pues si quieren,
Pues yo para comenzar quiero hacerles como una pequeña introducción. Y es que básicamente lo que nosotros denominamos libertarismo en realidad pues es liberalismo, ¿cierto? Lo que pasa es que la palabra liberalismo la cogieron por allá unas personas de una ideología en Latinoamérica cerca de la década del 40 y la metieron como un partido que lo que buscaba era solamente buscar unas discriminaciones positivas, ¿sí? Y eso es lo que nos ha llevado pues a toda esta problemática que llevamos. Yo siempre les recomiendo a alguien leer este libro cuando se va a iniciar en el camino de las libertades, Camino de Servidumbre de Hayek. Yo creo que es uno de los libros en los cuales todo el mundo puede comenzar con este tema, de ver más allá de que existen unas libertades económicas y que se pueden aplicar como tal pues, a la vida cotidiana. Entonces, lo que quiero hacer es pues la invitación a que nosotros tengamos unas ideas de poder dejar que las personas se expresen. Hay algo que decía Voltaire y es: no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo, ¿cierto? Y en eso es que se basa como tal el libertarismo, en dejar que las personas puedan expresar y desarrollarse libremente con esas libertades individuales. Entonces, a eso es a lo que yo eso, como ya decía Megan, pues yo soy economista, me he manejado harto en el tema, pues no solamente ideológico, sino también práctico en el tema de la política, porque pues fui candidato a ir por la localidad de Ciudad Bolívar, por la localidad de Puente Aranda, y hemos hecho un trabajo importante como llevando ese conocimiento a las personas, porque resulta que siempre nos has vendido que el Estado es el que debe suministrar todo, cuando finalmente ese contrato social básico es sobre la seguridad, pero vemos que en un país como Colombia ni siquiera tenemos eso. Entonces, sería por ese dicho, algo que decía Max Weber, y es de que el Estado debe como tal garantizar la seguridad de su población, que es el contrato inicial, y para eso es que se crea, pero pues no se está aplicando actualmente. Esa era como la introducción. Megan, ¿ya nos acompañas? Parece que Megan está teniendo un poquito de temas tecnológicos y técnicos. Vamos a ver si lo logra. Listo. Entonces, pues pasemos a lo siguiente. Bueno, pues hablemos. ¿Qué propuestas podrías esgrimir o podrías proponer pues a Colombia, Santi? Entonces cuéntame cuáles serían esas propuestas que podríamos aplicar en el país, ya que... ¿Bien? Hola, Megan. Hola, Megan. Parece que llegó Megan. Entrecortado, Megan. Hola. Ahí, dale, Megan. listo. Perfecto, dale. Entonces la idea es hacer como una introducción. Entonces, pues cuéntanos, es como tu intro, Megan. Si quieres, Megan, quita el video para que podamos oírte. Ahí está sin video, pero creo que no. Ay, lástima. Entonces, avancemos. Pues dale, Santi. Entonces, cuéntanos ahí como tal esas propuestas que puedes esgrimir para pues mejorar esa sociedad colombiana. Pues hombre, yo creo que cuando le hacemos esta pregunta a un libertario vemos un océano azul de opciones en Colombia. Entonces, yo creo que la pregunta es: ¿cuál sería la primera propuesta libertaria que tendríamos para Colombia? Y yo creo que todos nos lo hemos preguntado. Yo hace poquitico en una reunión que estuve con los de Students for Liberty en el Congreso de la República, en su evento Liberticom, me hacían la misma pregunta. Y bueno, lo chévere de esto es que pues estamos aquí en la sala de nuestras casas, empecemos a votar propuestas y eso, y yo creo que lo primero que debiéramos hacer es buscar que Colombia se federalice. Yo, digamos, si en algún momento tuviera la decisión, buscaría que las regiones empezaran a tener una independencia fiscal
y autonomía fiscal. Y me lo imagino de esta manera. ¿Qué tal que, por ejemplo, la gobernación de La Guajira decidiera cobrar un 5% de renta y un 5% de IVA? Solamente pensémoslo, muy al estilo de lo que pasó en Irlanda o en Estonia o en varios países que han tomado este camino como para fortalecer su economía. Y pensaría yo que ya no necesitaríamos en La Guajira ningún político prometiendo nada, porque el mismo mercado llegaría a La Guajira, al Chocó, al Amazonas, y haría lo suyo. Y siempre que propongo esto, la gente dice, no, hombre, pero ustedes creen que los Estados Unidos, Google o Tesla o empresas del mundo como las que han llegado a Irlanda, Facebook, se la van a jugar de irse a La Guajira. Y mi respuesta siempre es que sí, es que, vean, los gringos nunca le han tenido miedo a ir a ningún lado. Se han metido en Vietnam, se han metido en Corea, se han metido en todos lados. Ellos no le tienen miedo a eso, porque ellos saben que cuando llega la mano invisible a estas zonas, lo único que hay es prosperidad, y ahí va a empezar a llegar los grandes cadenas turísticas. Bueno, imagínense solamente lo que pasaría ya, el pleno empleo llegaría a esas zonas, y de verdad no necesitaríamos ni un solo político prometiendo nada. Solamente lo único que necesitamos que prometan es no hacer nada y dejar hacer, y dejar que la magia ocurra. Aprovechemos que entró Megan, porque nos la habíamos brincado y ya la veo que está Listo. completamente renovada y con nueva conexión, o sea que adelante. Listo. Dale, Megan, pues cuéntanos, haz la intro. Ahora te vemos muy bien, pero no te oímos. Sí. Te vemos muy bien, Megan, pero no te oímos, la verdad, no te oímos. Lástima, lástima. Bueno, pues entonces dale, pues termina si quieres. ¿Ya terminaste ahí o vamos con...? Bueno, no, entonces eso sería como, digamos, el paso número 1. Por supuesto que se necesita darle esa independencia a cada uno de los departamentos, llamémoslos así, y que sean federales. ¿Sí? Y ahí este país empezaría a echar para adelante. Total. Megan, y ahora sí, perfecto. No, creo que se congela. Ya, ahora sí, Megan, dale. Yo los veo a ustedes entrecortados, no sé si a mí me escuchan igual. Ahí te Listo. estamos oyendo mejor, Dale pero ahí. él dice entrecorta. Ok. Dale, inténtalo así. Voy a ver si ahí. Quizás Te oímos Eso, bien. perfecto. Mucho mejor. el video. Que no sé si el problema son del internet, de mis datos. Tengo ambos. Ahí, Ahí, sí. listo. Dale, Perfecto. dale. Ok. Bueno, me regreso quizás un poco a lo que ya íbamos conversando. Quizás a esta introducción a las ideas, cómo cada uno pudo haber llegado. En el que uno puede de los demás y quizás no usar las experiencias de los demás para decir, hey, estas son las ideas, vamos por buen camino, ¿no? Y el transmitirle esto mismo a la gente de nuestra generación. Y yo quería traer pues algo a colación, ya escuchando un poco, escuchando un poco lo que todos dan, y esto de devolver el poder a los ciudadanos. Creo que de eso se trata el libertarianismo. Y creo que ha sido una frase que se ha un poco mal usado en muchas situaciones,
quiero traerla porque es algo en lo que se podría resumir todo, y es, nosotros estamos proponiendo algo un poco, quizás la palabra revolucionario también es muy cuestionable, pero sí algo un poco, sí, que hay tensión, que sea algo que resuene, y es devolver al poder a los ciudadanos. ¿Por qué? ¿O por qué nosotros queremos decir esto? Porque queremos que cada uno de ellos, cada uno de nosotros pueda decidir por su vida, por su patrimonio, por su futuro, sin sentirse homogenizado por un colectivo o por un grupo en el que se puede encontrar por, no sé, por alguna característica en específico. Y creo que con ustedes los he charlado en otros espacios, y es lo importante acá, o creo que esta charla termina siendo súper importante, es porque uno quiere llegar a hablar acerca de esto, ¿no? Uno quiere llegar a hablar simplemente de ideas que puedan sonar atractivas, porque esa es una de las dificultades también que sacar un poco a la luz, y es esto de nuestras ideas están siendo, o creo que las ideas libertarias son poco atractivas, ¿no? Porque te invitan a, hey, tienes que esforzarte, y a veces eso no le gusta a la gente quiere recibirlo recibir las cosas simplemente porque existen y ya está, sino uno ver que podemos decirles, hey, si tú no trabajas por ti mismo para buscar tu libertad. Creo que se cayó. Ahí no te estamos oyendo, pero el mensaje de Megan, yo creo que lo entendimos todo, ¿no? Es entender que el poder lo tenemos los ciudadanos y no los políticos. Totalmente. Y si quieres, vamos, Alejo. Listo, pues realmente, o sea, si uno llegara o si nosotros llegáramos al poder, realmente se deben hacer muchas cosas desde el inicio, o sea, bajar todo ese tamaño del Estado, todas esas corbatas que tenemos, eso no sirve realmente para nada. Hay que bajar todas esas corbatas del Estado que no sirven realmente. O sea, este gobierno ha sido histórico creando corbatas del Estado y digamos que el año pasado, si crecimos 1,7%, pues básicamente fue por tanta burocracia que se creció, pero sin embargo no cumplimos la regla fiscal. Entonces, realmente, o sea, acabar eso de los déficits, no tenemos que dejarle ninguna deuda a las generaciones futuras, eso se debe acabar. O sea, necesitamos es ahorrar para las generaciones futuras. Los nacimientos han venido en caída, así que eso es desastroso. Entonces no habrá quien pague mi pensión. O sea, yo estoy en la oficina y casi nadie tiene mi pensión. Me provoca decirle a los que están en la oficina que votaron por Petro, me provoca decirle a ellos, no, pues es que sus hijos son los que van a pagar mi pensión y ustedes fueron los que nos metieron esta reforma pensional. Es que hay que ser así y hay que ser directos, hay que dejar de ser tibios. Yo creo que los libertarios tenemos que dejar de ser tibios. Hay muchos que me dicen, no, no votan. Pues bueno, realmente acá el voto no es respetable, pero sí hay que tomar posición en estos momentos. ¿Por qué? Porque obviamente la historia nos recuerda. Si no nos enfrentamos frente y no tomamos posición en estos momentos, pues probablemente estemos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, que pues estuvieran muy frescos, o incluso Bolivia. Es que Bolivia, yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en Bolivia en estos momentos, se quedaron hasta sin gas natural. O sea, un país rico en minerales como lo es Bolivia, que ha sufrido el socialismo durante décadas. Evo Morales lleva 25 años en el Partido Socialista y hoy le da por crear otro partido porque está de pelea con el presidente actual de Bolivia. Realmente o sea, lo que ha sufrido Latinoamérica es muy, muy grande gracias al socialismo. Entonces, realmente, pues hay que, sí, acá lo dijo Santi, pues hay que admirar a Javier Milei. O sea, y es muy chistoso porque ustedes le preguntan en la inteligencia artificial que si en Argentina bajo la pobreza y pues obviamente les van a decir que sí. Y es muy, muy bueno que en
tan rápido tiempo bajó la pobreza al 52%, al 38% como la tiene Javier Milei hoy en día. Entonces, a eso es lo que le tenemos que apuntar, a bajar el gasto público, a bajar impuestos. El peor impuesto para los pobres se llama el IVA y la inflación. O sea, pues realmente a mí no me gusta el Banco de la República, ahorita lo controla el gobierno, 4 de los 7 miembros los tiene el presidente de la República, el man hizo show porque una de las personas que él colocó a cargo pues no cumplió no cumplió con lo que él pensaba y pues mantuvo la tasa en 9.50. Sin embargo, pues fue bueno porque neutraliza la inflación. Entonces, sí tenemos que apuntarle a bajar impuestos, ese IVA le tenemos que bajar, al impuesto de renta también le tenemos que bajar, las empresas pues tienen que ser más atractivas, como lo dice Santi, pues hay que hacer que los departamentos compitan entre sí. O sea, hay que apuntarle a la federalización, reducir gasto público y pues ir desregulando todos los sectores económicos. Mi propuesta es en el ámbito bancario es quitar esa tasa de usura, pues para que las microempresas, pues en vez de irse al gota a gota, pues puedan acceder a crédito más barato. Sí, totalmente. Sí, muy bueno. Bueno, pues por mi parte, yo creo que nosotros debemos hacer una conciencia de esas camisetas que yo he visto por ahí de más Hayek menos Keynes, pero y es comprender qué es eso de más Hayek menos Keynes. Y básicamente más Hayek es aumentar como tal esa libertad y dejar tanta inversión estatal. Lo que sucede es que el Estado básicamente quiere intervenir en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Y finalmente, al principio, cuando se da ese derecho o esa cesión de derechos al Estado, lo que nosotros arrogamos no es denos todo, dirija toda nuestra vida, sino, hey, Estado, yo quiero decidir sobre mi vida, déjeme decidir, que eso es como más ciudadanía, menos Estado, ¿cierto? Disminuir esa cantidad burocrática que tiene y dejar de que el Estado comience a intervenir en cada uno de los ámbitos de la vida de las personas. Porque pues lo que estamos viendo es que ahora no solamente nos quiere meter en seguridad, salud, sino en cada aspecto de nuestra vida. Se nos quiere meter en qué estudiamos, cómo lo estudiamos, ¿cierto? En cómo queremos, cómo las pensiones, vemos que el sistema de ahorro, el régimen de prima media, mejor dicho, o el régimen público, ya en Europa como tal está colapsando, no está sirviendo. ¿Y por qué no está sirviendo? Pues precisamente por lo que decía Alejandro. Cada vez la pirámide poblacional se está volviendo inversa. ¿Qué quiere decir? Que cada vez hay menos jóvenes que pensionados. Y al haber menos jóvenes que pensionados, pues entonces son menos personas las que las que van a cotizar para las personas que se van a pensionar. Y eso no es un problema para los que se van a pensionar ahora dentro de 2, 3, 5, 10 años. El problema viene para los que tenemos menos de 40 años o menos inclusive 45 años, que somos los que vamos a no tener la suficiente base prestacional o la suficiente base de personas que nos aporten para nuestra pensión. Entonces lo primero que debemos dejar de proponer es eso. Dejemos que el Estado deje de intervenir tanto en nuestro diario vivir, ¿cierto? También podemos tener, entonces, eso en tema de pensión, en tema de salud. El tema de salud, vemos que antes teníamos, por ejemplo, antes de la ley 100, pues vemos el sistema del seguro social como era. Cubría menos del 20% de la población. Las filas eran inmensas, la gente no se pensionaba, y a partir de la ley 100, cuando comenzaron a haber unos prestadores de salud privados, ¿cierto? Que el Estado le paga mediante una UPC, una unidad de pago por capitación, para básicamente hacer un aseguramiento. Pero entonces el Estado lo que quiere hacer es, venga, yo le doy como tal también la salud, siendo que el Estado siempre ha sido ineficiente a nivel internacional. No hay ningún Estado, bueno, a menos pues Dinamarca, pero pues como dice mucha gente, estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca, ¿no?
Entonces, en la cual es una sociedad que ya era rica per se, en el momento en el que los sistemas y los estados de bienestar comenzaron a multiplicarse. Entonces, no es efectivo como tal uno decir, venga, soy un país emergente y quiero que el Estado ya me maneje todo y quiero que el Estado entre a cada etapa de mi vida y aparte que me cobre unos impuestos absurdos, porque es que esa es la otra. El nivel empresarial, que era lo que decía Santi, pues tenemos una carga impositiva del 35% básico, es decir, una carga impositiva sobre las ganancias, sobre las retenciones, pero aparte de eso no son los únicos impuestos. Es decir, a nivel de la OCDE, nosotros estamos casi que en el último puesto de competencia empresarial. Entonces tenemos que comenzar a ver en realidad quién se debe gravar, por qué se debe grabar y los impuestos en qué los estamos utilizando. Si los estamos utilizando en una aristocracia que está en el gobierno o los estamos utilizando para desarrollar el país. De acuerdo, yo quisiera hacer un par de comentarios. ¿Nos da tiempo para comentarios? Sí, sí, dale. No, de lo que dijeron todos, y es que ese índice de doing business es que, digamos, lo nuestro al final no es ideología, ya es algo que está probado. ¿Cómo llegan los negocios? ¿Cómo hacemos para traer el mundo para acá? Pues ya se demostró que los grandes capitales del mundo viajan a los lugares donde menos impuestos se cobran. Eso ya es lógico, eso, digamos, no tendríamos que tener que demostrarlos. Hay un punto que tocabas que me llama mucho la atención, Andrés, y es que en Colombia ya fracasó el modelo pensional y quedó plasmado en el libro de uno de los escritores colombianos más importantes y, entre otras cosas, socialista, y fue en El Coronel no tiene quien le escriba. Los que lo han leído saben que el libro se aborda alrededor de una pensión que no le llega al coronel, que nunca le llegó. Y eso era pan de cada día en esa época, cuando las pensiones las administraba el Estado, habían personas que nunca llegaban a pensionarse. Y el mismo Gabriel García Márquez lo puso en un libro que va a durar para siempre, para que no se nos olvide que no funciona. Y lo que decía Alejo, muy interesante, Alejo. Hombre, qué chévere que nosotros, por ejemplo, quitáramos tantas regulaciones a los bancos y tuviéramos 3.000 bancos, como los hay en Estados Unidos, pero es que nosotros estamos en una especie de oligopolio de bancos que son oligopolio gracias a ese calor estatal que los ha regulado y no deja entrar nueva competencia, y así es muy difícil que los colombianos accedamos realmente a una tasa de interés de descuento gracias a la competencia de los bancos. Y hoy en día hacen esas 5 familias lo que quieran con nosotros, y miren que para entrar Nubanca a Colombia eso ha sido un camello, y entrar nuevos bancos les ponen de todo, claro, porque buscamos favores de políticos para evitar que la gente entre y haya un mercado libre en cuanto a la banca. Igual pasa con la energía en Colombia, igual pasa con los canales de televisión, que sorprendentemente a hoy todavía contamos con solo 2 canales privados nacionales. Entonces, bueno, un poquito como comentando las cosas que ustedes dijeron. A Megan le oí poco, pero al final estoy completamente de acuerdo con Megan en el sentido de que qué mamera tanto político arrogante y prepotente diciéndonos con su sabiduría infinita y con su complejo de superhombres qué es lo bueno para nosotros, y diciéndonos qué debemos consumir y qué no, y quitándonos la libertad que realmente debieran ser ellos quienes nos sirven a nosotros y no nosotros los que le hacemos la venia cuando ellos van pasando en sus camionetas diciendo, ojo, córranse que ahí viene el senador. Qué pena si me tomé mucho tiempo, pero quería comentar de las cositas de ustedes algo. Absolutamente lo que dices. Mira que estamos en medio de este tema del mercado de la energía, ¿no? Dale. Sigue, Megan. Ay,
que aprovechar cuando vimos a Megan para que... Sí, Perdón, que te interrumpí, sino que luego se me va la paloma. dale, sigue, sigue. Sí, perdón. Bueno, te empiezo quizás con cuando hablábamos de los empresarios, ¿no? Y es que estoy completamente de acuerdo con esa idea porque creo que es muy importante el sistema regulatorio. En Colombia, al empresario se la ponemos demasiado difícil. Lo digo como quien dice de la experiencia también porque he iniciado varios proyectos de emprendimiento y he visto cómo es tan compleja esta situación, ¿no? Cómo a uno que ayudar a mi país, voy a ayudar, voy a salir adelante con estas cosas y entonces te empiezan a desangrar, literalmente, por estas cosas. En vez de empezar, porque no, comienza entonces uno escucha a todos estos políticos decir, no, queremos buscar la movilidad social, el bienestar de la gente, pero qué mejor lograrlo que buscar o abogar por la libertad económica, ¿no? Y yo creo que para estas cosas entonces termina siendo supremamente importante, por ejemplo, o tomar de ejemplo muchos países europeos que lo que han empezado a hacer es este tema de la innovación o de un poco de la automatización de la administración, ¿no? Porque termina siendo cosas que pueden ser más automáticas, que pueden empezar a tomar menos tiempo para realizarse y que en esta era de inteligencia artificial supremamente o está empezando como a colarse muchísimo en todos los aspectos, es una muestra de, hey, las cosas necesitamos empezarlas a hacer más rápido. No necesitas que una persona esté todo el día sentado para hacer una carga o para tener una carga administrativa. Podemos empezar a hacer es, hey, si tenemos todos, como quien dice, cargos o trabajos puntuales, empecemos a automatizarlos, empecemos a innovar, que la gente no se tenga que demorar tanto para hacer un trámite como este, ¿no? Aboguemos por esta libertad económica. Y sí, también otra cosa que me llamó la atención fue cuando hablábamos un poco de esto de las intervenciones, ¿no? Esto solamente ocasiona, bueno, entre muchas otras cosas que siempre cosas malas como siempre. Pero una de las cosas es, siempre esto va a estar erosionando el poder adquisitivo. Siempre la intervención estatal va a buscar el adquisitivo, por eso uno tiene que abogar mucho por la descentralización. Ya como para terminar esta intervención con el tema de la educación, ¿no? Tenemos que volver un poco más popular esto del más menos Hegel, menos Marx, y lo que desde nuestros colegios, pongámonos a pensar, incluso yo, pues quizás que estoy un poco más cerca, pero pongámonos a pensar cuántos libros de autores liberales, de autores que abogaban por el capitalismo, por la libertad, nos pusieron a leer en nuestros colegios. Muy pocos, o ninguno más bien. Más bien, en cambio, ¿cuántos sí nos pusieron a leer de Marx? Casi a todos, ¿no? Entonces, es empezar a pensarnos eso. Claro, Keynes, todo. Y es empezar a pensarnos si desde lo base, donde nos tratan a todos como iguales, que es el colegio, este básico, estamos teniendo estas bases que son nefastas porque son ideas que no funcionan, que no, como lo decían ustedes, las ideas que realmente hemos visto que funcionan son estas. Entonces, ¿por qué no empezar a llevarlas a como esas instituciones, ¿no? Ahora, ahí yo misma me respondo, ¿no? Y es que digo, claramente el Estado no quiere tener un ciudadano educado. El ciudadano educado siempre va a estar criticando. El ciudadano siempre va a estar cuestionando todo. El ciudadano educado siempre va a decir, hey, permíteme a mí mismo vivir, no te metas en las cosas, ¿no? Y por eso creo que es atractivo el quizás dar una educación un poco sesgada, porque ahí es donde se puede colar más populismo. Entonces va a llegar esto que mencionaban un poco de el típico líder mesínico, ¿no? Yo vengo a salvarte, vengo a ofrecerte como la solución a todos tus problemas, pero claramente no se hace el trabajo de incentivar y llevar al propio ciudadano a que cuestione y a que vea que si él comienza a educarse, a trabajar por sí mismo, es donde va a encontrar esa verdadera libertad y no sometido pues a estos favores políticos que por debajo trata de ayudarte, ¿no?
poco eso es lo que quería comentar en este momento. Mira que tienes toda la razón, tienes toda la razón, Megan. Mira que a nivel educativo, yo soy producto de la educación secundaria pública y uno vive un nivel de adoctrinamiento, los que salimos de colegio público, hay un nivel de adoctrinamiento gigante. Es decir, tenía una profesora de matemáticas que me decía, vea, los policías estudian inteligencia porque es que son unos burros. O sea, a ese nivel de adoctrinamiento se está llegando. Entonces, y es de que a todo el mundo tenía que el Estado debe garantizar toda la alimentación mínima, es decir, todo lo mínimo de una persona. Entonces, desde el colegio y sobre todo, pues vemos que tenemos unos sindicatos como FECODE y demás, que son los que pues están educando a nuestros hijos. Entonces hay que generar como tal unas estrategias para que ellos no solamente tomen ese ejemplo o ese adoctrinamiento desde la escuela pública, sino que nosotros también desde nuestros hogares le digamos, hey, espera un momento que, ¿cómo es que dicen? Cuando algo es gratis es que tú eres el producto. ¿Eh? Entonces, finalmente, eso es lo que está pasando. Ahora, eso en el tema educativo. Miremos el tema laboral. Nos estaban metiendo una reforma laboral hace unos días que los petristas casi tumban el cielo, pusieron el grito en el cielo porque la tumbaron, pero resulta que es que se tumbó la reforma de un gobierno que quería supuestamente formalizar, pero que ha creado miles y miles de puestos por órdenes de prestación de servicio. Es decir, no aplica dentro de su gobierno lo que quiere implementar para las empresas privadas. Entonces debemos de tener un poco de coherencia, ¿cierto? Y lo que te iba a decir del tema de las empresas eléctricas, el tema de las empresas eléctricas y de las de salud y demás, que estamos teniendo es un problema de que la empresa privada se está volviendo el coco del socialismo del siglo XXI. Entonces, resulta que el modelo energético de Colombia se cambió precisamente después de la hora Gaviria. No sé si se acuerdan, hace muchos años, los que son mayores. Yo no lo viví, pero mis papás sí, esa hora Gaviria de que tenían que entrar acostarse más temprano, porque resulta que pues el modelo energético no era viable, por eso se sacó la energía en bolsa, ¿cierto? Y ahora lo que están diciendo es que esos empresarios, esa bolsa de energía lo que está haciendo es robando el dinero, cuando no está robando el dinero, sino sencillamente por oferta y demanda, esa mano invisible que decía Santi, es la que está regulando los precios de la energía, que finalmente es allí, y precisamente hay empato con lo que decía Leo. Nosotros tenemos que comenzar a hacer una desregulación para poder tener un sector tecnológico mucho más elevado, y en el sector financiero, porque pues vemos que efectivamente nuestras regulaciones, que si bien tenemos un pasado de narcotráfico y demás, que por eso se generaron muchas regulaciones para que no entrara tanto dinero de lavado de activos y demás a la economía, pero pues debería ser como más suave esos trámites. O sea, Alejo, ¿si te parece? Sí, claro, Santi, digamos que este tema de la banca también es complicado, ¿no? Porque pues a veces como que hay muchos timadores como pues de MG y demás, o sea, hay que también tenerlo con pinzas, pero pues hay que desregularlo pues pues en lo que más se pueda. O sea, por eso pues habría que analizar bien o sea, yo analicé que la tasa de usura sí se puede, pero pues hay que empezar a analizar porque digamos que por tu cuenta de ahorros puedas tener 14% de interés, esto es muy bueno, pero esto lo han logrado las fintech y que el sector bancario cada vez se vuelva más atractivo, pues eso lo han logrado pues la competencia. Entonces, digamos, acá manejamos un spread, no sé si sepan qué es un spread, bueno, un spread es la diferencia de cuánto capto dinero y en cuánto presto. Digamos que los bancos no hay que vender, o sea, no hay que decir son los malos, no. Ellos son, pues, también benefactores sociales que reciben las personas que no tienen ideas, pero sí tienen ahorros, y pues les dan dinero a las personas que carecen de recursos económicos, pero que cuentan con las ideas. Entonces, esa participación de los mercados en la economía ha sido muy buena. Y ese spread se ha venido reduciendo del 20
más o menos al 7. Y esto pues ha hecho pues a medida que hay más competencia. O sea, si hubiera menos competencia, pues esto no se hace. Entonces, como entraron todas estas fintech, pues Lulo, Nubank, Pichinche y demás, pues esto ha hecho que pues incluso mejoren sus servicios, o sea, sean más tecnológicos y pues ofrezcan un mejor servicio. Incluso pues la gente ya no quiere ir a oficina, la gente le da una pereza ir a una oficina que usted prefiere que pues incluso un chatbox lo atienda. Entonces ya ni siquiera es una persona. Y hay mucho, pues yo estuve en un seminario ANIF y pues hay muchos empleos que al final, que Colombia es líder, pero que al final van a terminar desapareciendo. Colombia es líder en call center. Realmente, pues se han creado muchos empleos con esto, pero al final van a desaparecer. Otra cosa, digamos que las notarías, como bien lo decía Megan, hay que quitar todo eso que se pueda hacer con inteligencia artificial y demás. O sea, y el mercado inmobiliario también se castiga mucho por tanto trámite que hay que hacer en notarías y demás. Y el mercado inmobiliario es de los más golpeados. El sector de vivienda ha sido supremamente golpeado. Pues primero porque pues le meten impuesto a los aceros. Entonces eso lo tienen que trasladar hacia el consumidor. O sea, todo eso, esa carga impositiva que por proteger la industria nacional, eso al final lo tiene que pagar el consumidor. ¿Y qué está haciendo? Que la industria nacional no esté a estándares internacionales. O sea, si empezamos con esa vaina del proteccionismo y demás, digamos zapatos. O sea, si realmente, o sea, fueran tan buenos la industria acá, pues que compita directamente con la industria internacional y pues el que ofrezca una mejor calidad y un mejor servicio se queda con la persona. Entonces es eso, no hay que cuidar como niños chiquitos tampoco a las empresas, porque o si no, pues las estaremos o sea, no estarían innovando y pues no estarían a estándares internacionales. Es como si les decimos, entonces el reggaetón colombiano es prohibido o tiene que pagar más impuestos o algo así si se quiere escuchar. Realmente hay que asociarlo como a la música y a lo demás y también hay que saberlo vender hacia los jóvenes. O sea, acá también a veces hablamos de mucho de datos y demás, pero hay que saber estas ideas, venderlas hacia los jóvenes. Y pues así, pues llegaremos y saldremos de ese adoctrinamiento que nos tienen. Digamos, y otra cosa que dijo Megan que es importante, que pues realmente ese pensum educativo lleva años, o sea, llevamos mucho tiempo pues el Estado diciendo que estudiar. Entonces ya no, todavía no estamos hablando de que deben estudiar inteligencia artificial, de que deben estudiar programación, parce, eso es lo que deben estudiar los jóvenes. O sea, para que un poco de cosas que realmente nos sirven. Incluso en las universidades a veces se enseñan cosas que para qué. O sea, realmente si yo tengo un hijo, no sabría si que vaya o no vaya a la universidad, porque al final la educación está gratis y pues puede acceder de manera fácil y sencilla. Pero, ¿sabes qué? Ahí está lo bonito de la libertad, de que puedan elegir abiertamente. Que ellas escuché un programa en donde decían que el Estado iba a concentrarse a financiar determinadas carreras. ¿Cómo así? O sea, vamos a incentivar a que los estudiantes estudien, valga la redundancia, ciertas carreras. Entonces estamos ahí coartando su libertad. Porque es que cuando se hace un incentivo para A, B, C o D, de una vez estamos alterando el poder de decisión. Y el Estado, como poder supremo, lo que está haciendo es como tal de legitimar esa libertad de elección. Si mi hijo quiere estudiar sociología y de pronto no quiere, pues que estudie eso. Si mi hijo quiere estudiar robótica, pues que estudie. Pero finalmente es la libertad de elección, porque a eso vamos, a las libertades individuales. Y yo creo que también, dale, Santi. No. Es que precisamente eso que estamos hablando es precisamente lo que resuelve el sistema de voucher educativo. Porque es que cuando los instituciones educativas empiezan a tratar de captar ese voucher, entran en competencia. Entonces van a ver colegios que dicen, mire, vea, yo le voy a dar a usted matemáticas, inglés y taekwondo. Sí. Y si los
bonos le llegan es porque está satisfaciendo el mercado, pero puede haber otro que diga, vea, yo le voy a dar, yo ya no le voy a dar a usted filosofía y le voy a cambiar eso por francés y música. Y si allá le llegan todos los papás diciendo yo quiero acá, es porque están dando realmente una solución a una necesidad y no hay adoctrinamiento porque son los papás los que están buscando qué es lo que realmente quieren. Es que vean, mi hijo viene de un colegio completamente distinto a los que conocemos porque lo que él eligió hacer fue el deporte. Y no hay opciones en Colombia si alguien quiere ser deportista. Entonces tuvimos que llegar por fin a un colegio que era por las tardes, por ejemplo, para que él pudiera entrenar su alto rendimiento en la mañana. Y yo creo que muchas personas que quieren dedicarse al deporte hoy encuentran esa barrera, hablando de la necesidad que yo tenía, porque no existe un colegio que sea capaz hoy en día de captar esos bonos con ese beneficio y buscar ese nicho de mercado. Eso es un poco lo que le decía y también yéndome un poquito a lo que decía Alejo, es que, hombre, estamos hablando de cosas que nos apasionan tanto, que la verdad yo agradezco este espacio, porque en la casa ya, en la casa ya no me dejan hablar tanto de esto, entonces por eso disfruto tanto hablar con ustedes. Y es que realmente nosotros no somos competitivos, y lo decía el otro día Jaime Bailey, no somos competitivos porque ya encontraron en el mundo cómo ser competitivos y nosotros no hemos querido adoptar esos procesos. Es que, y lo hemos venido hablando durante la noche, si aquí nosotros triplicamos el salario, pues al final la señal de precios va a recibir eso y el mercado local simplemente no, el empleado no va a ganar nada porque si triplicamos el salario, pues los precios van a triplicarse y el neto va a ser lo mismo. Pero, ¿qué va a pasar con Costa Rica, con los mercados centroamericanos que tanto nos han costado conquistar y que vamos a llegar más caros por decisiones en aumentos de impuestos y decisiones en aumentos artificiales de salarios? Pues ya no vamos a poder seguir compitiendo allá con un país que haya tomado un camino distinto, dígale Perú, y que haya querido caminar hacia la flexibilización laboral. Pues nos van a ganar esos mercados y vamos a quedar cada vez con menos empleo en Colombia. Entonces, digamos, ya en el mundo se probó que ese es el camino. Solamente es traer los procesos exitosos que han ocurrido en el mundo, traerlos acá. No hay que inventarse nada. Acá no nos estamos inventando la rueda. El liberalismo se creó hace mucho tiempo. La batalla realmente, cada vez que digo esto, la batalla realmente es cultural, porque ya funciona. Simplemente es quitarnos tanta cabeza y tanto mamerto de encima que nos permita traer esas ideas y ser por fin un país como el que queremos. Sumándole una cosa, y es una cosa que hemos aprendido desde pequeños: el que pega primero pega dos veces. Y si Colombia no se afana en esto, los países de la región nos van a ganar la jugada y cuando nos despertemos, tal vez ya sea tarde y no vayamos a poder crecer con las oportunidades que tenemos ahora. Totalmente. Y es que mira, yo creo que como tú dices, la pelea, pero más bien la lucha, se está dando es contra una organización muy grande, muy bien estructurada y que es dada a nivel mundial. Es decir, estas ideas comunistas o estas ideas centralistas que a veces se disfrazan de socialdemócrata, pero que no son socialdemócratas, sino que lo que tratan es como tal de captar todas las necesidades de los individuos para así hacer una rueda en la cual el individuo, la persona, que cuando uno dice individuo es porque es solo, es esa persona individual que toma sus determinaciones, pero resulta que lo que quieren hacer es que el individuo sea parte de un ecosistema que lo que necesite es como tal de ese aparato estatal para poder llevar a cabo su producto de vida. Entonces, no está como tal generalizando de que esa persona puede desarrollarse por sí misma, sino que como yo le doy la comida, como yo le doy la atención, yo le doy la pensión, y aparte de eso digo cómo tiene que comer, entonces estoy presente en cada una de sus etapas de su vida. Y en algún momento botan cifras y dicen cosas en un momento tan mitómano
que a la final se pierde, ellos mismos se creen las mentiras de lo que están diciendo. Yo me acuerdo cuando estábamos hablando de los impuestos a los ultraprocesados, que nos dijeron que, que era algo ya probado, que en México no funcionó, que en México el porcentaje de recursos que ingresaron a la economía fue infinitamente inferior a la cantidad de personas que dejaron de consumir esos alimentos ultraprocesados. Acá en realidad lo que se generó es que querían simplemente generar más ingresos para el Estado, para seguir esa etapa de dominación. Esa etapa de dominación en la que le dicen a la persona con bajos recursos, yo te doy esto, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Yo te doy el pan, pero tú tienes que trabajar en lo que yo te diga, tienes que estudiar en lo que yo te diga y tienes que comértelo como yo te diga. Y eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Y ese es como el gran Leviatán, se podría llamar, que ahorita inmenso y de gran burocracia. ¿Cuánto tiempo nos Yo queda? creo que es No el sé si típico tenemos solo perverso, una ¿no? hora. Dime. Dale, ¿Me venga. escucharon lo que mencioné? ¿Sí? Ok. Escucha. No, repite. No, que mencionaba yo que, sí, que mencionaba yo que era esto, claro, lo del incentivo perverso, ¿no? Buscan disfrazar esto de, yo te voy a dar soluciones bien intencionadas en unas comillas gigantes, bien intencionadas, ¿no? Porque te dicen, hay como, o te hacen creer de, las dificultades, ¿para qué pasar por estas dificultades? ¿Para qué sentirte incómodo en estas situaciones? Si yo puedo brindarte comodidad, ¿no? Entonces, te hacen creer esta idea tanto que se nos olvida que estos momentos de mayor dificultad a lo largo de la historia, a lo largo de nuestras vidas, donde se han llegado a crear los mejores proyectos, las mejores estrategias y las mejores herramientas que tenemos hoy en día. Ninguna de las herramientas que tenemos hoy en día, ninguno de los servicios a los cuales accedemos han llegado de la nada. Realmente han llegado de momentos incómodos, han llegado de dificultades. Entonces, era un poco eso lo que quería mencionar, ¿no? Porque cuando tú no eres libre, te hacen ver un poco, o cuando tú seas libre, te hacen ver un poco el tema de la incertidumbre y de las libertades individuales como algo negativo, porque no te quieren hacer pasar o no dar pasar por momentos difíciles. Cuando son aquellos los que realmente te llevan a forjarte y te llevan a seguir adelante, ¿no? Y con esto también iba a mencionar un poco algo que de lo que decían un poco, y es esto de, estas ideas no vienen de la nada, ¿no? O sea, no son ideas locas. Quizás ideas que no las han presentado como poco atractivas o se presentan como poco atractivas, pero son ideas realistas y que funcionan, ¿no? Y claro, voy nuevamente a este tema de la lucha, que para muchos llega a ser, bueno, cuando suelo hablar un poco con libertarios, esta palabra de lucha les genera mucho conflicto, ¿no? Pero somos guerreros, ¿no? Estamos luchando siempre con estados centralistas que siempre se están disfrazando para buscar hacer crecer el estatal, ¿no? Porque entonces te disfrazan necesidades de sus supuestos derechos, y voy a hacer aquí un paralelo que puede generar conflictos, pero creo que termina siendo muy interesante. En los lugares donde tenemos presencia diferenciada del Estado y hay una mayor grupo armado, termina funcionando, y ya voy a explicar por qué hago este paralelo. El grupo armado termina brindando los mismos servicios que brinda el Estado y hace algo que nosotros, que todos podemos ver, y está haciendo algo ilegal, está haciendo algo que no está de acuerdo, no está respetando la ley. Ahí sí lo juzgamos todos, pero tú te vas a la población que está siendo sometida, o que está sometida de este grupo armado, ¿y qué te dice la población? Te dice, no, están haciendo las cosas bien, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo, y tú lo analizas y dices, tiene el monopolio del Estado, tiene el monopolio de la violencia, tiene el monopolio de la fuerza, y me está brindando todos mis servicios. Entonces, eso me lleva a hacer un análisis de, al final el Estado termina jugando de una manera muy similar, porque te está diciendo, yo te puedo brindar todo lo que necesitas, y por lo tanto, tú sin mí no puedes hacer nada. Entonces, tú legitimas todos estos tipos de procesos, todas estas
sí, como estos incentivos perversos, porque no te dejan ver, y bueno, esto lo analicé un poco en el chat, hay un comentario y es esto de la elección del mal menor. El problema está que ni siquiera nos dejan en elegir ese mal menor, porque no nos muestran que hay más opciones, no nos muestran que el panorama es supremamente amplio y no terminan siendo nada distintos a cómo actúa un grupo armado. Te dicen, estás en este territorio, no puedes salir de aquí, y la única manera donde puedes conseguir o satisfacer tus necesidades tienen que ser brindadas por mí. Entonces, era un poco eso lo que quería hacer mencionar y como invitar a ese análisis, ¿no? No, no, total, total. Y mira que lo llamamos lucha, pero el liberalismo tiene la premisa fundamental de no agresión. Porque de hecho tú no puedes liberalizar, tú no puedes comerciar si tienes agresión. Entonces, precisamente el liberalismo tiene el principio fundamental de no agresión. Mucha gente, unos políticos llegan que esos nazis, que esos no sé qué, perdón, pero es que el movimiento nazi es socialista, jamás es libertario. Dentro de los postulados nazis está la estatización de toda la industria. Entonces, cuando llegan y dicen a alguien, perdón, pero es alguien que no conoce ni siquiera historia, cuando comienzan a decir esto. Adicional a eso, lo que te quería decir es que decía Hayek, precisamente en el libro Camino de Servidumbre, la democracia es la única manera de realizar un cambio sin violencia. Sin embargo, también como lo decía Cani, como lo decían otros filósofos, la democracia también puede pasar a demagogia. Y en el momento de pasar a demagogia, pasa que los que se hicieron elegir democráticamente terminan siendo unos tiranos o inclusive haciendo unos discursos tal como, no es por hacer el símil, pero nos pasa mucho, de que entonces nos hablan muy bonito, cosas que no son reales, personas que se hicieron elegir democráticamente y que piensan perduran en el poder, pero ya haciendo un lado la democracia. Entonces, eso es importante porque nosotros desde el libertarismo decimos, venga, puede haber una democracia, que es lo mejor, debe haber una alternancia de poder, pero no debemos poder esa demagogia que nos están vendiendo. Entonces, nada, pues yo creo que lo último, ya como conclusiones, si quieren dar o si las personas que nos están viendo tienen preguntas, no sé si quieren un cierre, unas conclusiones, Santi. ¿Será que en el chat alguien dijo algo? No, en el chat Yo quería agregar no una hay. cosa ahí, hombre, Sí, dale. que a mí se me paran los pelos de punta, perdón que me tome un segundito, Dale. pero eso que decías ahorita, hombre, cómo me da de piedra cuando nos comparan con el nazismo, cuando realmente, es decir, solamente es mirar con ojos objetivos lo que pasó para darse cuenta que eso es una fuerza socialista, porque nosotros nunca expropiaríamos a ricos como lo hicieron allá, pero tampoco los asesinaríamos ni los trataríamos de manera discriminada. O sea, estamos completamente lejos de las fuerzas fascistas y nazistas, pero sí que suena y se da cuenta uno de la ignorancia de las personas cuando nos califican de nazistas, cuando realmente son esos socialistas los que llegaron al poder con sus ideas. Entonces, no, bueno, quería sumar eso porque que se me paran los pelos cada vez que alguien habla así. En ese momento, lo que hicieron fue una lucha étnica. En este momento lo que están haciendo es una lucha de clases. Es el mismo precepto con diferentes protagonistas, pero eso es lo que quieren hacer. En ese momento eran los judíos. Hoy entonces, ¿qué es? Los empresarios. ¿Qué va a ser un país sin empresarios? El único entonces que administra los recursos es mediante una economía planificada, ese sería el Estado, y la economía planificada ya se sabe que no funcionó. Si no por eso, si no nos hubiera caído el muro de Berlín, si no, no hubiera caído la Unión Soviética. La economía planificada no sirve. Cuando el Estado toma el monopolio y coge todos los elementos de producción, necesariamente va a ser una administración ineficiente. Y quiere decir esto, pues entonces, que no sirven estas ideas. Listo, sí, eso es un tema apasionante. Sí, total. Estabas diciendo que, bueno, no sé, yo no vi preguntas en el chat. Si alguien quiere hacer preguntas y nos tomemos unos minuticos, chévere.
Ya Andrés escribió que sí, que podían escribir sus preguntas, no sé. Nico, que está en las otras redes sociales, y Magdita, si nos pueden de pronto escribir. Así es. O si no, pues cada uno hagamos como ya una conclusión, como lo que quieras compartir de cierre y lo que quieras compartir de cierre y listo. Perfecto. Vean, yo a todas las personas que nos están viendo les quiero hacer una Ah, invitación espera, muy espera, espera, especial. acá escribieron algo, perdón. Dale, dale. ¿Existe el estado de bienestar? ¿Se podrá llegar a un estado de bienestar con inteligencias artificiales? Eso lo preguntaron desde Facebook. Bueno, no sé si quieran comenzar. De pronto Alejo, que es un poco más tu tema, pero yo también tengo ahí algo que decir. Yo No sé también si. después intervengo, Dale, sí. dale. Muy buena pregunta. Uy, pues digamos que pues la inteligencia artificial, pues para mí puede eliminar gran parte del Estado, pero no en su totalidad, porque igual el Estado pues nos tiene que brindar seguridad. No sabría, y seguridad no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Entonces es como, o sea, como que casi en su totalidad sí, pero yo lo dejaría como no 100%. Y yo creo que, como para concluir también, nosotros tenemos que vender una utopía así como la vende la izquierda. Es que la izquierda siempre habla de utopías y de fantasías y claro, pues la gente al escuchar eso pues empieza a imaginar. Nosotros tenemos que vender la utopía de ser un Suiza, tenemos que vender la utopía de ser Singapur, tenemos que vender la utopía de ser Corea del Sur y todo eso pues lo puede ser Colombia. Miren, o sea, si nos comparamos, no sé, en música, pues Corea del Sur vende K-pop, nosotros vendemos reggaetón, pero la industria de esto se viralizó a nivel internacional y pues ahora todo el mundo quiere ir hacia allá, muchos capitales viajando hacia allá, entonces hay que vender esa utopía, debemos vender una utopía así como la vende la izquierda y Colombia, pues muchos quieren estar acá, pero no lo hacen por temas de seguridad, temas de impuestos y realmente si eliminamos estas barreras, pues podremos tener un mejor país. Mira, dale, Santi. ¿Qué querías? No, pues hay más preguntas. Yo creo que nos alargaríamos y las ampliamos. Andrés, si quieres Sí, decir algo, sí. pero es que Si vi quieres ver, otra que también me yo gustó. Bueno, quería decir algo y es que precisamente es cuando vemos esos estados de bienestar, necesariamente necesitan una cohesión de la individualidad, ¿sí? Cuando hablamos de estados de bienestar. Porque básicamente, ¿qué son los estados de bienestar? Que es algo que hablaba Keynes. Y básicamente es que pues tengamos unos estados en salud, educación, vida, vivienda e ingreso. Y esos debería como tal suministrarlos el Estado. Entonces, ahí de una vez, cuando entramos con ese concepto de estados de bienestar, sí es del que habla Keynes, pues entonces ahí ya no estamos hablando de una etapa libertaria, sino estamos hablando de una etapa de ingreso como tal del Estado a la vida del sujeto. Sin embargo, la inteligencia artificial sí nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho al tema de pues a diversificar conocimiento y demás. Cada vez que avanza la tecnología, no es que se desplace la mano de obra, simplemente se especializa más. ¿Sí? de acuerdo, hay Sí, en ese en uno de tema, los... Dale, dale, Megan. no, en ese tema yo sí quería mencionar algo y es, yo creo que le tenemos mucho miedo a esto de lo desconocido, ¿no? Entonces, como no sabemos qué va a pasar, le tenemos mucho miedo a la inteligencia artificial. Yo creo que es una herramienta. Megan, quita el video para que te podamos oír, que otra vez está entrecortado. Miércoles, creo que la embarré porque le hice quitar el video y ahora tampoco lo oímos. Sí, fue peor.
Intenta de nuevo, a ver, Megan, si te podemos oír. Creo que... Acá Hugo hace una pregunta Perdón, mientras ahí. Megan... Dale, Ya. ya llegó. dale, 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 dale. Sí, ahí estaba hablando. Sí, sí, ¿Sí me perfecto, escuchan? perfecto, dale. Ah, ok, ok, ok. No, no, yo estaba ahora, no sé hasta dónde me escucharon, quizás, hablando de este tema de la IA, ¿no? Y es esto de no tenerle poco, tenerle miedo, porque sí, entiendo que es desconocido, pero creo que el utilizarla, el empezar a ver dónde la podemos utilizar, cómo la podemos utilizar, trabajar con ella de la mano y no verla como una... Yo no veo tanto como quizás a que se eliminen trabajos, se utilicen algunos y se empiecen a crear otros. Porque al final, si, digamos, una I empieza a hacer un trabajo, va a necesitar de alguien que esté detrás para que lo analice. Porque al final no deja de ser, o no, nunca va a dejar de tener esta limitación de no es una persona. Entonces siempre va a tener su margen de error. Nosotros tenemos nuestro margen de error, pero no sé, somos humanos, siempre vamos a tener como un tacto distinto. Entonces, creo que es más bien ver cómo podemos verla como lo que es un asistente, que es una ayuda, y el seguir explorándola para ver uno que puede sacar de eso, ¿no? Ver hasta dónde puede llegar este tema del procesamiento y de la automatización, facilitar miles de cosas. Al final los mayores los que llevan más desarrollo tecnológico ya han implementado esto en todas partes. Total, total. Una cosita y es que Keynes en el libro de la teoría del valor, que pues como todos saben, o bueno, o no todos, pero Keynes hizo unas demostraciones bastante matemáticas. Él mismo decía que sus teorías solamente eran posibles si no existiese la corrupción. Entonces, eso mismo derrumba todo el tema del estado de bienestar porque pues lo primero que habría que atacar es la corrupción y creo que ya llevamos muchos años luchando contra eso y ya nos dimos cuenta que mientras existe Estado va a existir corrupción. Hay una pregunta que nos hacen desde TikTok. Dice, ¿existe el pro-choice y el libertario? A mí esa pregunta me encanta. Bueno, si quieren, respóndanla a ustedes y yo al final también hablo algo sobre eso. Bueno, el pro-choice entendido como el derecho a no tener hijos, ¿verdad? El aborto, el Sí, derecho a exacto. abortar. Yo creo, mire, finalmente, me van a matar. Eso es un tema súper candente, súper polémico. Súper A polémico, nivel individual, inclusive dentro del libertarismo, ¿no? sí, inclusive dentro del libertarismo hay mucha disidencia en ese tema. Yo personalmente considero que la libertad reproductiva debe darse, es decir, debe tenerla. Sin embargo, hay muchos otros postulados un poco más conservadores que pues dicen que no debería ser, algo más como paleolibertario. Sin embargo, yo yo creo que es una elección de vida. Yo creo que es una elección de vida y pues allá hay que tener concepciones éticas, hay que mirar ya como tal el individuo. Y yo como persona que apoya el liberalismo, debo decir que la persona en su individualidad podría decidirlo, ¿sí? Sin embargo, hay que tener también unas restricciones respecto a edad y demás, que tal vez no son tan científicas, sino más éticas. No sé qué pueden decir, no sé Yo, qué dicen ustedes. es decir, digamos, yo siento más cercano el libertarismo al pro vida que al pro choice, pero de nuevo, aquí es algo en lo que no hay consenso dentro de los libertarios. Sí, Y mi punto es, nosotros creemos en el respecto irrestricto de el proyecto de vida del prójimo bajo el pacto de no agresión
y defendiendo siempre la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, yo lo que siempre digo es, mamás, por mucho que amemos o no a nuestros hijos, la vida de ellos no nos pertenece. En ningún momento nos pertenece la vida de nuestros hijos. La vida de nuestros hijos le pertenece a ellos. Y el libertarismo defiende el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. La vida del niño es propiedad del niño y nadie se la puede arrebatar. Y muchos me dirán, pero entonces la mujer no está obligada a cargar el niño dentro de su vientre. Y ahí es donde se abren todas las posibilidades, porque hablan de las violaciones o hablan de los niños que convienen con malformaciones, y en el caso de las violaciones, pues el culpable no es el niño. Así, si a mí, digamos, me matan a mi mamá, yo no tengo por qué matar a mi papá si él no fue el que mató a mi mamá. Entonces, el culpable no es el niño, no tenemos por qué matarlo. Y en el tema de las deformaciones de los niños, pues yo creo que ahí se abre una pequeña puerta, y es si la vida de la mamá está en peligro. Ahí yo diría que sí se puede, digamos, optar por el aborto, porque estamos trabajando en la defensa de la vida de la mamá de un tercero que se la está amenazando. Suena horrible, sí, pero esa es la razón por la que yo soy pro vida. Sí, 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 sí. No sé, Alejo, ¿quieres mencionar algo? Sí, realmente, digamos que, pues yo creo que una persona debe estar en plena, o sea, ya, o sea, en plena, en su totalidad para, o sea, para poder decidir. Digamos que niñas de 14 años, yo creo que ni siquiera se les ha desarrollado el prefrontal para tomar una decisión. O sea, yo creo que tienen que estar en plena capacidad para poder decidir. O sea, menores que tomen estas decisiones, pues es muy difícil. O sea, entonces, pues impactaría mucho, pues tal vez toda su vida. O sea, yo no, incluso yo no iría hasta aborto hasta 6 meses como lo es acá en Colombia. O sea, yo creo que porque ya hay niños que nacen de 6 meses. Tal vez decisiones muy prontas, y si la niña pues es una niña que puede impactar en su futuro, también, y si realmente pues esta mujer pues tiene riesgo contra su vida, ¿no? Como lo dice Santi, porque es que si está en peligro la vida de la mujer, tal vez sí. Entonces, pues esto hay que analizarlo pues detalladamente por cada individuo, como dicen ustedes. O sea, y no ser sectarios de uno ni del otro, sino que pues estudiarlo por cada individuo. Yo creo que es lo mejor. Total. Megara, ¿vas a aportar algo? Hombre, claro que sí. Claro, dale. Sí, más en este tema, ¿no? Que creo que claramente es supremamente... Y yo siempre he dicho algo, bueno, ante este tipo de temas, ¿no? Y es, siempre que yo me encuentre en un salón y me digan, el aborto debe estar o no, o debe permitirse o no, yo siempre digo, yo voy a decir sí, pero siempre que en esa misma mesa me digan, ¿estás de acuerdo con que se haga o no? Yo siempre voy a decir no. Y explico por qué. Claro, partimos mucho de este tema del individualismo, y también parto del tema que cada ser tiene esto de el libre albedrío, ¿vale? Yo con que yo, una mujer que quiere abortar, o sí, a una mujer que quiere abortar, que yo le diga, no está a hacerlo, o que yo vaya y le diga, por ejemplo, en mi caso que soy cristiana, o Dios no le agrada eso, a ella le va a dejar de importar, o a ella muy poco le va a importar, no esté de acuerdo, ¿no? Si ella ya lo ha decidido, porque es su elección, ¿no? Esté bien para ella o está mal para ella, yo creo que por eso el valor o como el cubrimiento ético que le damos y moral termina siendo tan importante, y es por lo que uno al final termina abogando para ver si está de acuerdo o no, o por qué aboga o no. Y partiendo de estos tres pilares del libertarianismo, que es la vida, la libertad y la propiedad, entiendo, y también me parece un poco absurdo cuando pues se pegan del tema de la propiedad, ¿no? Que el mismo cuerpo es propiedad, entonces por lo tanto, como la mujer está viva y tiene su cuerpo en propiedad, puede decidir
por sí mismo, o sea, puede decidir por las dos vidas. Pero entonces entra ahí en discusión y siempre dice, ok, tú puedes decidir por la tuya, pero el problema es que dentro de la está otra vida, independiente de ti, dependiente que se está creando, pero también depende de lo que tú decidas, ¿no? Yo creo que por eso tenemos que siempre en este tema abogar por, al final si el Estado se mete, el Estado te va a llegar y te va a decir, el tema del aborto es un tema de salud pública, ¿no? Que es el típico argumento, que es un tema de salud pública. Yo voy y le digo a esa mujer, lo mismo que les comentaba, como que, hey, es ilegal hacerlo, ella no va a dejar de hacerlo. Y más porque tiene un colectivo que la acompaña y le dice, tú puedes hacerlo, eres libre de hacerlo, ¿no? Y que la vaya a hacer todos estos temas de este aborto clandestino, que era uno de los principales, como quien dice, excusas para que esto se diera, era no lo van a dejar de hacer y prefiero que se salve una vida a que se pierdan dos vidas, ¿no? Pero si vemos y comenzamos a analizar las estadísticas de, ok, desde que se legalizó el aborto, realmente teniendo la brecha que ellas decían, no, tenemos que esperar que se normalice porque antes no se explica de cuántos eran, eso nunca ha pasado. Ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera en Europa, ni siquiera en España ha pasado. Entonces eso me lleva siempre a pensar hey, no es tanto que sea un tema de salud pública. Más bien si el Estado va a decir, o si tú estás de acuerdo en que es de que se me quite a mí que se del Estado, para que tú puedas hacer eso, deberíamos entonces empezar a ver el tejido social de por qué esto está ocurriendo, por qué niñas están quedando embarazadas, por qué mujeres están quedando embarazadas tan temprano y que decimos, ellas no tienen la decisión ni siquiera de votar, no son ni siquiera ciudadanos aún. Entonces empecemos a analizar y empecemos a fortalecer un poco, vale, entremos por educación sexual, porque sí podemos hablar de libertades sexuales, podemos hablar de derechos sexuales, pero si ni siquiera ellas tienen una educación sexual, es imposible, es ilógico empezar a abogar por estas cosas. Yo siempre por eso voy al tejido social de, no he entendido aún la importancia de esto, y creo que no es una vida, son dos vidas. Claro, y empieza un debate quizás aquí dónde empieza la vida, pero yo creo que si empezamos o si se empieza a tomar el feto como un ser inerte o sin vida, sería lo mismo, las mismas cualidades que una persona en estado vegetal. Entonces, no sé, siempre mi postura va a ser pro ese entonces y hacer hincapié en eso. Necesitamos, Sí, yo creo que para este tema, que el Estado financie estas cosas. Sí. Total. Yo creo que para este tema podríamos hacer un live porque es que es un tema que crea cierta diferencia entre el mismo liberalismo. Entonces, yo creería que sí es importante. ¿Por qué? Porque hay diversas tendencias ahí. Yo me Precisamente, sumaría la libertad. Andrés, dividirlo en dos, en uno o sea, hay dos temas concretamente en las que, digamos, es difícil que nos pongamos todos los libertarios de acuerdo y es el aborto y la legalización de las drogas. Podríamos aprovechar y hacer un live en las dos, sí, con los dos temas. Es un tema largo. Mira, acá hay otra pregunta. Dice, comprender las ideas libertarias requiere un esfuerzo mental. ¿Cómo se puede hacer para que se transmitan las ideas correctas en medio de tanta estupidez e ignorancia de la masa? Pues yo creo que este espacio, por ejemplo, es uno de los intentos, ¿no? Háganse parte del movimiento, o únanse a un movimiento libertario y empiecen a tomar actividad. Muchas veces yo veo a la gente pasiva y no es momento de ser pasivos. Muchos dicen, no, a mí no me gusta meterme en política y eso, pero al final es tu libertad la que está quedando comprometida. Es hacer estas reuniones, ir a las polas libertarias, reunirnos mucho, hacer más bulla. Digamos, este es el camino, porque hoy 2 o 3 personas con que hayan oído de las ideas de la libertad y quieran aprender más, ya hoy podemos decir que el objetivo se cumplió. Así sean 3, pero esas 3 van a llevar esas ideas a otras 3 y vamos a empezar creciendo. La tarea es larga y difícil y de cara al 2026 tenemos que acelerarnos. Total. Mira que precisamente las corrientes comunistas y socialistas han hecho un trabajo de varios años
y han llevado un mensaje que no es real, un mensaje que, como les decía hasta entonces, muchas cosas ya han mutado. Cuando se dice muchas veces una mentira, a veces ya se cree verdad. Y eso es lo que ha pasado en muchos foros. También es que lo que pasa es que muchos de nosotros tal vez podemos ser muy técnicos. Y al ser muy técnicos, entonces, por ejemplo, yo les traigo cosas de que Keynes, Hayek, Rothbard, ¿sí? Aquella escuela en Austria que dio, no sé si es que les daban arroz con neuronas de más, pero en ese momento en Viena, en Austria, pues pucha, qué mentes tan bárbaras que se crearon, y uno pues trata de traer esto acá a colación, y hay que tal vez hacerlo mucho más digerible, pero la premisa es esa. La premisa del libertarismo es, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Y, y como les decía, lo que decía Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo. Porque ese es el camino de la libertad, del liberalismo, de que pueda expresarse normalmente. Ahora ya vemos que, por ejemplo, en Colombia ya estamos siendo cooptados, no podemos pronunciarnos. Ahora, la cancelación mediática y en redes sociales ha sido gigante. Y eso es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años por parte de las corrientes comunistas y socialistas, que es a las que nos enfrentamos. Entonces vamos a comenzar a sacar esas ideas de una forma en la cual se le pueda entregar muy fácil a la masa, como TikTok, el tema de mirar cómo afecta a un chocorramo todos los impuestos y demás, porque finalmente todos los impuestos que se le cobran a una empresa, la empresa no los asume, eso se traslada y finalmente la termina pagando el que gana 1.460.000 pesos. Finalmente es así, así que cuando dicen que los impuestos no son regresivos sino progresivos, en realidad a quien va a atacar es esa persona que gana el mínimo, esa persona que se monta en el Transmilenio, esa persona que es la de menos ingresos y que tiene más problemas para adherirse a la sociedad. De acuerdo, la única forma de recuperar poder adquisitivo es bajando impuestos, no hay otra. Así es. Uy, Listo. Bueno, mira, que nos yo sí están quisiera diciendo, mencionar el presidente algo. Petro está siguiendo a los procesos protocolos cubanos del manual de izquierda. Obvio, totalmente. Totalmente, Está pero es que aplicando la misma receta socialista, de acuerdo. tenemos que unirnos en el 2026. En el 2026 tenemos que llegar con una propuesta concreta, unificarnos y hacer algo, porque no podemos seguir en estas lineamientos que lo que hacen es cohesionar nuestra libertad y, como decía Megan, nos dan el pancito, pero adicionalmente a darnos el pancito tenemos que hacer lo que ellos nos dicen. Así que no podemos quedarnos con las migajas mientras que ellos son multimillonarios, sino debemos repartir la prosperidad entre todos. Y repartir la prosperidad entre todos es que tú tengas el control, es que tú puedas montar tu empresa, es que tengas la libertad de elegir. Así es. Yo quería ahí comentar algo y es esto de, a mí en estos espacios siempre me gusta recalcar o decir o hacer este análisis, y es la lucha que nosotros como libertarios gana alguien más. Toda la lucha que nosotros nos damos la gana alguien más. Yo creo que por eso es que se han hecho tan populares las ideas socialistas, las ideas de izquierdas, ¿no? Porque ellos sí han hecho el trabajo. Ellos se han metido a hablar de todo, en todos los espacios, de todos los temas. Y creo que nosotros, por esto que decíamos, como que, claro, nuestras ideas son complejas, y comenzamos con tantos tecnicismos que dicen, no, es demasiado difícil para entenderlo. Entonces viene este socialista, vienen estos izquierdistas y les presentan unas ideas sencillas, digeribles, y la mayoría de ellos nunca han tomado un libro en su mano y se han sentado a leerlas. Simplemente las han escuchado y las han tomado como ciertas. Entonces yo creo que ese trabajo tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que estar en todos los espacios porque es la única manera en la que vamos a empezar a hacer resonar este tipo de ideas. Es la única, la verdad. No hay otra. Es empezar a hablarlo, empezar a decirlo cada vez
Ahorita que estaba en Argentina tuve la oportunidad de hablar con Silvia, la legisladora de Libertad Avanza, y ella mencionaba lo que tenemos que empezar a hacer es, cada vez que nos den un micrófono, usar esa oportunidad, hablar y dar a conocer estas ideas, ¿no? No empezar a victimizarnos, a empezar a decir que quién nos ha puesto barreras o qué tan difícil nos ha sido llegar hasta acá. No, más bien es empezar a decir qué es lo que pensamos, qué es lo que opinamos, ¿no? Y ella lo decía quizás un poco en el marco de cómo la mujer, o hacía una de cómo por ser mujer la habían tocado como tantas cosas, barreras tan difíciles, ¿no? Pero ella decía, no, a mí pregúntame qué opino, qué pienso y qué es lo que defiendo. Y eso me quedó mucho. Mira que hay algo, hay algo en TikTok que solo quiero como mencionarlo. Hay el hate. Eh, dice que los gobiernos libertarios ven en los liceados y ancianos un problema. Claro que no es un problema. Donde, donde sacrificaron y donde mataron miles de lisiados es en la Rusia socialista y también en el nazismo, que es socialista. Así que Cuba. nosotros en el libertarismo antes vemos de que ellos también pueden tener un desarrollo individual efectivo, ¿cierto? Mediante la inserción laboral, mediante una serie de mecanismos que puedan hacer de ellos no unas personas que carga el Estado y que el Estado les da boronas, sino personas que se pueden desarrollar por sí mismas y el día de mañana ser físicos, astrónomos, el mayor físico. ¿En dónde se creó? En un Estado capitalista, ¿cierto? Mayor físico. Entonces vemos que no es verdad eso. Por ahí estoy viendo que nos están escribiendo Un que hay tema, personas Andrés. desde Nicaragua, perdón, desde El Salvador, desde el extranjero. Andrés Gómez, un saludo allá fuerte. Es una persona también que sigue mucho estos preceptos. Un tema, Andrés, que a mí me parece chévere para irnos despidiendo es, necesitamos en Colombia despertarnos porque les voy a dar a muchos de los que nos están viendo en redes sociales una noticia. Y la noticia es que Colombia es un país socialista. Porque Petro sea el presidente, no. Somos un país socialista porque la derecha colombiana ha tenido y ha aplicado ideas que llamamos de socialismo de buenos modales. Por eso en Colombia sufrimos de rigidez laboral, de control de precios, de restricción de mercado, de ideas que son completamente socialistas. Y de eso debemos salir. Miren que la discusión que hubo sobre la rigidez laboral o la reforma laboral que nos quería enfocar hacia la rigidez laboral, el Centro Democrático salió a atacarla y proponiendo otra reforma también con rigidez laboral, en la que se inventaban una nueva prima y en la que se inventaban más recargos para horas extras y también reducción de la jornada laboral. Entonces no pensemos que porque Petro está montado en el poder, Colombia está llegando a la crisis. Nosotros nos vienen trayendo hacia la crisis desde hace décadas, principalmente desde la Constitución del 91. Y para cerrar, la preocupación que tengo, que es grande, dentro de la gama de, digamos, de lo que podemos ver como precandidatos presidenciales, hay dos opciones. Una, continuar en el socialismo y dos, votar por una opción que nuevamente va a incubar el socialismo en Colombia. No tenemos opciones y por eso es importante y nuestra carrera hacia el 2026 llegar con una propuesta, no solamente que nos reconozca como outsiders o como fuera de la casta política que nos tiene dentro de esta crisis, porque la corrupción no se la inventó Petro, la corrupción viene desde hace mucho tiempo, y una propuesta libertaria, y por eso es que estamos
abriendo estos espacios porque nos urge enamorar cada rincón del país de las ideas de la libertad. Oiga, sí, muy bueno. Bueno, a las personas que nos están viendo, vamos a hacer estos espacios cada 15 días. Cada 15 días vamos a traer invitados, vamos a traer más debates. Ya tenemos, por ejemplo, ya uno agendado. El tema de la legalización, sí, buena o no, económicamente tal vez, socialmente ahí vemos, pero tenemos eso. Vamos a traer invitados de buena talla. Ya tenemos por ahí un par que están interesados en participar con nosotros. Oiga, saludos a todas las personas que nos están viendo. Veo que desde Pereira nos están viendo, Medellín, Bogotá, El Salvador. Veo que alguien desde Estados Unidos. Oiga, muy chévere de verdad. Vamos con toda. Andrés Gómez acá, un gran líder en Bosa, chévere. Y nada, síganos en las redes sociales a cada uno de nosotros. A las redes del Movimiento Libertario Co. Santi es Santi Herrera, ¿cierto? Santi Herrera en X. Santi Herrera en X. Alejo es. Yo soy Alejo Libertad 1 en todas las redes sociales, menos en X. En X soy Alejandro 994. Y en YouTube, Alejo Libertad 10. Pero pues estoy en todas las redes dando la batalla. Y lo importante es desmintiendo a sus políticos populistas que nos tienen jodidos. O sea, es que hay que irnos de frente sin tanta tibieza. Entonces, cada vez que empiecen pues a decir mentiras, pues yo estaré ahí pues desmintiendo a cada uno de esos políticos populistas. Excelente. Megan, ¿estás en redes cómo? Megan es, creo que... GO-Megan5, todas. Go Megan 5. Go Megan 5. Sí, Go Megan 5 para Megan 5. Así es. Listo. Perfecto. Y nada, a mí, Andrés Carzán, en todas las redes, Instagram, X, TikTok, a todo Andrés Carzán. Entonces, nada, bienvenidos. Mire, por ahí de acá nos están diciendo que espero acompañarlos en 15 días. Perfecto, Andrés. Entonces, por acá lo esperamos. Y nada, vamos con toda a desmentir. Ya por ahí teníamos algo, nos querían ya cooptar la libertad del Banco de la República. Eso no lo podemos permitir. Entonces, ahora resulta que como tenemos un ministro que parece un perro de taxi que a todo le dice que sí al presidente, pues entonces... Entonces, quieren que el Banco de la República no haga su labor técnica, sino que haga una labor política. El Banco de la República no es político, el Banco de la República es técnico. Y por eso se le ha parado no solo a este presidente, sino a todos los presidentes. Yo me acuerdo que Duque también peleó con el Banco de la República, pero nunca se atrevió a contradecir su independencia. Es algo totalmente diferente. Bueno, amigos, muchas gracias por ese espacio. Tuvimos